Pues vamos a continuar en esta línea del verano de presentaros los títulos, los libros de lectura de este verano. Este se llama Silence Your Mind, Silencia tu mente, y es del doctor Manosha, de Australia. Es del año 2013 y también su punto esencial es el silencio interior. Él en el año 2007-2008 hace una intensa búsqueda bibliográfica de los artículos de investigación que había hasta ese momento y encuentra que no hay una definición precisa de qué es la meditación, que es lo mismo que también señalamos en el libro Sin pensar existo, y también propone que el síntoma definitorio de la meditación es el silencio interior. Él lo llama el silencio mental. Su libro, como os digo, es del año 2013. Entonces era un libro que sabía que existía, pero a propósito no lo había leído para no tener influencia cuando estaba escribiendo el libro Sin pensar existo. Entonces ahora este verano lo he comenzado a leer y os voy a contar un par de pinceladas. Él comenzó en el año 96, o sea, era estudiante de medicina a principios de los 90 y cuando terminó su carrera decidió ser investigador. Entonces contaba anécdotas de cómo unas prácticas en el hospital pues se les acercó uno de los responsables, un médico, y a cada uno de ellos les preguntaba qué deseaban hacer. Entonces, cuando llegó su turno, dijo, deseo investigar. O sea, que en lugar de ser un médico de otro área, de otra especialidad, él ya quería ser investigador. Entonces, este señor le pareció muy bien, le felicitó, y entonces le preguntó, ¿y en qué área deseas investigar? Y entonces dice, meditación. Y el señor se quedó así como una sonrisa congelada y ya se dio cuenta ahí que realmente era algo que en aquel momento no estaba bien visto, no tenía ningún prestigio y no iba a ser nada fácil conseguirlo. Entonces, bueno, relata sus primeras peripecias porque no era evidente pues, conseguir fondos para una investigación de este tipo y ser investigador acerca de ello. Entonces, eso fue en los años 96 a partir. Luego, fijaros cómo ha cambiado en los últimos 20 años y así que se hace muchísima investigación de meditación y empieza a estar mejor visto. Pero en aquellos tiempos todavía no. Entonces, uno de los primeros aspectos que señala es esta falta de definición de qué es la meditación. Entonces, uno de sus objetivos era este y cuando buscaba financiación, pues decidió ir, pues él le llama industrias de la New Age, o sea, realmente había escuelas de meditación de diferentes estilos, pues con muchísimos alumnos, muy extendidas. Entonces él pensó que quizás este tipo de organizaciones podrían estar interesadas en la investigación de la meditación y fue a hablar con ellos. Y entonces, para su sorpresa, se dio cuenta que no estaban interesados, porque el hecho de no tener una definición precisa de meditación favorecía que pudiera existir todo tipo de enseñanzas, de prácticas, porque la definición no estaba clara, los objetivos tampoco. Entonces, de alguna manera, había toda esta industria, él decía así, dice, era financieramente lucrativo que el público en general no supiera qué es la meditación. Te señala este aspecto muy interesante, cómo eh, esto puede ser un interés en este sentido. Entonces, luego resalta esto que en el año 2007 hizo la búsqueda bibliográfica, 3.000 artículos revisados y no había ninguna prueba concluyente del efecto de la meditación. Y señala a otros colegas, también australianos, que hicieron también otra revisión bibliográfica exhaustiva y llegaban a la misma conclusión. Pues también señala este punto. O sea, que haya muchos artículos de investigación de meditación no quiere decir que sean rigurosos y concluyentes. Entonces, bueno, pues se dio cuenta en los años 90, final de 90, que había mucho camino por recorrer. Y él comenzó sus investigaciones con este planteamiento. La diferencia
el síntoma es el silencio interior. Entonces, cuando hacía grupos de investigación, pues a lo mejor un grupo lo que hacía era una técnica de relajación o de gestión del estrés, y el grupo, digamos, sobre el que se experimentaba eran las personas que alcanzaban el silencio interior. Entonces, su libro describe los resultados que ahí sí que eran concluyentes, porque tenía dos grupos muy claramente definidos y también registraba variables concretas. Entonces encontró mejoras en tema del asma, de la menopausia, de déficit de atención, y todo eso pues eh, llegó a ser trabajos publicados importantes, y ya en el año 2010 y así, pues realmente ya tuvo fama. Entonces incluso aparecía mucho en la televisión y tenía un reconocido prestigio. Fue esa época, 2010, cuando escribió este libro, que se publicó en el 2013. Entonces, es una persona muy interesante. Me acuerdo una vez que coincidí con él en Italia y era muy despierto, se le veía que tenía, pues esto, la experiencia muy clara del silencio interior. Entonces, más cosas que cuenta. Que cuando estás en silencio interior, hay muchísimas funciones, incluso cognitivas, que alcanzan su punto óptimo. Es como cuando pensamos menos, somos más inteligentes. O sea, ese aspecto de descansa, busca el silencio, que ahí es cuando puede aparecer la solución. Entonces cuenta casos muy concretos que le ocurrió esto. En una ocasión, cuando estaba en esta historia de buscar fondos para sus investigaciones, pues le propusieron que dinamizara un congreso médico. Era un congreso médico local, había poca asistencia y eso hacía que más o menos los ingresos y los gastos se compensaran, y digamos que era un congreso que estaba en peligro de extinción. Y le dijeron, pues mira, si consigues dinamizar este congreso y hay beneficios, esos beneficios serían para vuestra investigación sobre la meditación. Entonces narra cómo en el estado de meditación del silencio le venían ideas. Ah, pues dirígete simplemente a los médicos preguntándoles cuáles son los temas de interés para ellos, para que cuando le abonemos nuestro programa lo tengamos en cuenta. O sea, cosas tan sencillas, nadie había pensado en eso. Y entonces este congreso al final se convirtió en el congreso de mayor asistencia en Australia, con lo cual tuvo muchos beneficios y él pudo realizar sus investigaciones de meditación. Estos son los dos aspectos más importantes, ¿no? Que él dice, cuando investigo o realizo otras actividades, sé que la parte más importante de la preparación es asegurarme de que mi mente está despejada y mi atención centrada. Con lo cual la meditación puede ser una estrategia para obtener un estado óptimo de ser. Lo relaciona, sabéis, con el estado de flow, que también se habla en este sentido, y señala que el estado de flow lo consiguen sobre todo deportistas y artistas. Y cuando lo investigó, también se dio cuenta que lo que ocurre si tú estás haciendo un deporte de élite que requiere mucha precisión, nosotros ya sabemos, estás aumentando modo percibir, estás a tope con el modo actuar, y también el modo observar es muy importante. Con lo cual estas personas también describían experiencias de ausencia de pensamiento. Bien, pues estos eran los dos puntitos que os quería comentar. Creo que no está en español tampoco este libro, pero bueno, también hablaré con el autor porque ya me escribió un correo. Alguien le habló de mi libro y me escribió, el doctor Manoj. Entonces le diré que si está de acuerdo, también lo traduciré a español, porque es de gran ayuda, es muy, muy valioso. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta. Ayer estuvimos en una meditación aquí en Francia, porque en esta zona hay bastantes personas también de turismo, de verano, pues de París, de Suiza, de muchísimos países. Y entonces Uber y Susan nos invitaron a su casa, que tiene una casa muy grande, y estuvimos meditando. Y dirigió la meditación Marie, y era basada en música. O sea, meditábamos y ponía Mozart. Esta pieza de Mozart
tiene relación pues con el Muladhara. Y seguíamos así, Händel, y puso una sinfonía y dice, es que ese es el Sahasrara, es como la celebración en el Sahasrara. Y bueno, fue una meditación espectacular, con un estado de silencio intenso. Y aparte de vibraciones, una experiencia que tal vez tengáis. A veces es que parece que nos convertimos en un chorro. Sube tanto la energía Kundalini que somos como un chorro. Es como, en lugar de sentirnos como el cuerpo con esta forma, es un chorro. O sea, como, sí, una fuente, una experiencia muy bonita. Con lo cual nos plantearemos a ver de qué manera, porque a través de Zoom a veces no se escucha bien la música, o simplemente os paso la música que ella propuso, o si alguno de vosotros conoce, porque meditar con música también es de gran ayuda. También hemos estado meditando con algunas ragas y sí, buscaremos la manera, o por el grupo de WhatsApp o así, y nos compartimos música que ayude a meditar.